que vamos a centrar en los mitos de época medieval. Para iniciar esta sesión contamos con la presencia del catedrático de la Universidad de Tetuán, la Universidad Abdelmalik Al-Sadi de Tetuán, el profesor Jafar Ben Al-Haj Soulami, que es catedrático de estudios marroquíes y Andalucía en la mencionada universidad, medievalista, filólogo, historiador, y sobre todo esta tarde aquí lo tenemos con enorme alegría y placer como especialista muy conocido y muy reputado en el mundo de la mitología islámica de la zona del Estrecho y de Ceuta. Hace muchos años que estuvo en Ceuta para hablarnos también de la misma temática. Aquella ocasión para mí fue pues un redescubrimiento de Ceuta, todo lo que hablar del papel tan importante que ha tenido los mitos como de Al-Jadir, como, bueno, muchísimas otras referencias de las que nos va a hablar de manera extensa el profesor Jafar Soulami, pues para mí una doble satisfacción, una doble alegría. Por un lado, poder escucharle después de tantos años, y luego también la jornada de historia me ha dado la oportunidad de retomar una amistad que siempre se ha mantenido, una enorme admiración por la carrera universitaria y investigadora del profesor Jafar Soulami, y bueno, yo me siento muy próximo a la asociación Tetuán Smith porque hace muchísimos años, no sé si lo recordará el profesor Jafar Soulami, nos conocimos cuando la asociación Tetuán Smith empezaba sus primeros pasos, y he conocido toda la trayectoria, esa implicación de doble de como investigador, pero también como intelectual y también como persona comprometida con la vida de Tetuán. Y ya digo que los caminos, nunca mejor dicho, han vuelto a confluir en nuestras vidas, y creo que va a ser ya para, pues otra vez, para siempre. Y bueno, de luego la oportunidad también de estrechar lazos culturales e intelectuales con nuestros vecinos de Tetuán, pues también pues una enorme alegría. Así que bueno, en esta ocasión el profesor Jafar Ben Al-Haj Soulami nos va a hablar de Ceuta y el Estrecho de Gibraltar, y lo va a hablar desde el punto de vista de los mitos. Así que bueno, yo no me quiero extender más, porque aquí que estamos todos deseando poder disfrutar de la enorme y amplísima sabiduría del profesor Soulami. Así que sin más dilación, pues profesor Soulami, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, José Manuel, por tus palabras tan finas y tan expresivas. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer sinceramente a mi amigo, el arqueólogo y antropólogo José Manuel Pérez Rivera, por haberme invitado a esta jornada de historia de Ceuta. Como investigador interesado por la historia de Ceuta medieval, y al Instituto de Estudios Ceutíes que organiza esta jornada. En efecto, no es la primera vez que hablo de la mitología ceutí. Me recuerdo haber dado una conferencia en español en Ceuta exactamente en 1998, si no me falla la memoria. Por después publiqué tantos libros y artículos en árabe y en francés donde Ceuta y el Estrecho de Gibraltar son siempre presentes. Mi ponencia no se escribe dentro de la historia de Ceuta en el sentido clásico del término, es decir, la historia política, militar o económica, sino que se inscribe en el marco de una historia más amplia y que no es menos fructífera e útil, una historia mental, historia de las mentalidades e ideas que circulaban en Ceuta y en el Estrecho de Gibraltar o sobre ellos durante la Edad Media y postmedieval. No tengo la intención de repetirme en esta ponencia o traducir lo que ya publiqué en árabe o en francés, sino que tengo la intención de plantear otras ideas sobre la mitología ceutí y su significado, entre comillas, histórico, y reinterpretarla para profundizar nuestro conocimiento de su contenido simbólico.
La mitología como madre de la historia y como historia mental de lo que nunca se hizo historiado. Podemos pretender muy tranquilamente, sin temer nada, que la mitología es la madre de la historia. Es decir, que de la primera reflexión humana sobre el pasado, la creación del mundo, del ser humano, de los fenómenos naturales, sociales, políticos, etc., fue expresada, falta de datos concretos, de razonamiento, entre comillas, lógico o científico moderno, de una manera mitológica, es decir, de una manera ahogada en la ficción o sobrenatural y sagrada. En efecto, lo sobrenatural implica la sacralidad y la sacralidad implica forzosamente una manifestación del sobrenatural que desempeña el papel del buen testigo de esta manifestación. Esta mitología, si no se interpreta simbólicamente, queda unas leyendas absurdas que se refieren a la niñez de la humanidad, entre comillas, como pretendían los estudiosos que habían estudiado o leído esta mitología sin concebir su lógica, entre comillas, o, entre comillas, también especial razonamiento, su dimensión simbólica o su contenido filosófico. En efecto, la historia nos empuja a reflexionar sobre los principios de las cosas. ¿Quién fundó Ceuta, por ejemplo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A qué pueblo o dinastía pertenecía? Etcétera, etcétera. Paralelamente, la reflexión histórica empuja a pensar al futuro. El futuro. Sería igual que el pasado, una copia del pasado, o habrán más calamidades y dolores. Si el historiador moderno se contenta de estudiar el pasado y solo el pasado como único campo de trabajo y deja el futuro a los futurólogos y teólogos, el historiador medieval, con su mentalidad mitológica, donde se mezcla la religión y la historia, no se contenta de hacerlo. Habla de los, entre comillas, principios del tiempo, la creación del mundo, de lo que es prehistórico, de lo que es histórico y también de lo que es posthistórico, del futuro del mundo, del fin total o parcial del mundo, o el fin parcial de los fenómenos, una ciudad, una dinastía, una nación, una fuente, etc. Este tipo de historia ahogado en la mitología se caracteriza de su alta literalidad, que no es menos preciosa que cualquier género literario. Ceuta y el estrecho de Gibraltar, con su mitología islámica medieval de múltiple origen, no forma una excepción. Vamos a tratar de la mitología tratando de su pasado como de su futuro. El pasado y el futuro forman las dos facetas de una misma verdad ontológica expresada por la mitología, fundada en los principios del tiempo, en el primer tiempo legendario, como dice Mircea Eliade. Ceuta, una ciudad mítica y sagrada. Sería útil de recordar, como punto de partida de comprensión de la mitología de Ceuta y del Estrecho, que Ceuta se sitúa geográficamente en el extremo del norte de África, considerado en la Edad Media islámica como un oeste extremo y nombrado como tal, al-Maghrib al-Aqsa, el occidente extremo, el oeste extremo. Esto significa que se sitúa en el extremo geográfico del oeste, un oeste de los musulmanes medievales y de todo el Mediterráneo. Paralelamente, se sitúa muy cerca del océano Atlántico, una mar muy temible, una mar de las tinieblas, como la llamaban los árabes. Goza de una situación geográfica muy distinguida por dar sobre el estrecho de Gibraltar, que la conecta fácilmente con la península ibérica
y por consecuencia con Europa. La antigua geografía musulmana medieval de origen griega situaba todo el actual Marruecos como el fin del mundo poblado, en árabe al-Ma'mur, ignorando por supuesto la existencia de América. Lo localizaba en las dos zonas de latitud, las del tercer y cuarto clima, en la teoría de los 7 climas. Para los geógrafos se encontraba Ceuta y Tánger en la zona de latitud o clima 4, que contaba Egipto, Ifriquia, Berbería y al-Ándalus, el extremo del mundo, entre comillas, poblado. Más allá de Ceuta y de su entorno, no se podía imaginar más que las aguas del océano y sus tinieblas. En la geografía astronómica y mitológica, esta zona lo correspondía Géminis, al-Jawza en árabe como astro, y Mercurio, Rotaret en árabe también, como una de las 7 estrellas. ¿Cuál es la razón de esta correspondencia astronómica? Los detalles o la explicación nos faltan por el momento. Esta situación geográfica muy estratégica atrajo a tantos pueblos que se instalaron en ella durante la antigüedad y la Edad Media: bereberes, fenicios, romanos, vándalos, visigodos y árabes. Algunos son orientales y otros occidentales. Unos hubieron reclamado a Jafet como patriarca y otros a Sem o Cam. Estos pueblos vinieron con sus culturas mitológicas, es decir, con unas reflexiones mitológicas con respeto con el espacio mundial conocido y con el espacio local vivido. Ciertamente, inventaron sus reflexiones mitológicas, adoptaron o adaptaron con las suyas otras de otros pueblos. Por varias razones ideológicas, sobre todo la desaparición progresivamente del paganismo en favor del judaísmo en primer lugar y del cristianismo en segundo lugar, y finalmente la islamización, se perdió tanta mitología. Pero lo que se queda escapando a los cambios ideológicos es bastante útil para entender antropológicamente la relación hombre-espacio y hombre-tiempo, en lo que se vincula con Ceuta y su entorno geográfico. Escribía artículos y capítulos de libros sobre Ceuta en árabe y francés, lo que me empuja a reflexiones sobre Ceuta como fin del poblado, entre comillas, es decir, del espacio cosmogónico e internacional medieval, y Ceuta como espacio del fin del tiempo, es decir, como espacio de apocalipsis. La refundación del mundo con el diluvio, una hermandad en un parentesco ibérico norteafricano. Los relatos bíblicos dejan de entender que el mundo fue rehecho o reconstruido en la segunda fase de la historia entre comillas, de la humanidad, es decir, la fase de Noé. El gran diluvio inundó toda la tierra, sin excepción, pero la raza humana fue salvada gracias a Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Aunque los individuos que se quedaron y subsistieron después del gran diluvio fueron muy pocos, y exactamente la familia de Noé, compuesta del padre y sus 3 hijos, y que toda la tierra fue prácticamente suya, esta familia, que sufrió de unos conflictos internos, se dividió. Los unos y los otros prefirieron alejarse unos de otros. Ceuta y su entorno andalusí tuvieron la suerte de recibir los hijos del tercer hijo de Noé, es decir, Jafet.
el que se instaló con su descendencia en Europa. Dijo al-Hijari en al-Mushib: los primeros en instalarse en la orilla sur y la tierra de Al-Ándalus entre los hijos de Noé después del diluvio fueron Sabt y Ándalus, unos dos hijos de Jafet, hijo de Noé. Sabt se instaló en la extremidad del espacio poblado de la tierra de la orilla sur, y se construyó para él un alojamiento en el lugar de Ceuta que tomó su nombre. Las tribus de los bereberes se multiplicaron desde él y se extendieron en la tierra de la orilla sur hasta llegar a Palestina. Se nombraba su rey, que fue un mago, es decir, pagano, Jalut. Talut lo derrotó y David lo mató. Los bereberes se retiraron entonces de la Palestina y de los territorios egipcios y se contentaron de Barca hasta el fin del poblado. Su hermano andaluz se instaló enfrente de él, en la extremidad del poblado que tomó su nombre. Sabt y Andalus fueron hermanos. Fin de la citación. Sabt y Andalus fueron hermanos, hijos de Jafet y nietos de Noé, una familia sagrada por excelencia, por su linaje distinguido. Del pequeño núcleo familiar de Sabt, nieto de Noé, que ofreció su nombre a Ceuta, apareció todo el pueblo bereber, el pueblo autóctono por excelencia del norte de África. Tan activo que fue, se extendió y conquistó la tierra hasta ocupar Palestina, la tierra sagrada de la Biblia y del Alcorán. Pero otra historia sagrada estaba en la espera de los bereberes en el Levante fértil. Los hijos de Israel los rechazaron, destruyendo su monarquía. El Alcorán está presente casi directamente en este relato, dice: y lo derrotaron con el permiso de Allah, y Daud mató a Jalut. Corán, Sura de la Vaca, alea número 59. Sin monarquía que hubiera reunido y liderado este pueblo bereber, y derrotados completamente por David, un profeta coránico de gran prestigio, o rey, también de gran prestigio en la Biblia, los bereberes fueron obligados a retirarse de la tierra sagrada y contentarse de vivir entre Ceuta y Barca, como consecuencia perpetua de la derrota en la tierra sagrada, o castigo perpetuo de oponerse a un profeta abiertamente. Los bereberes perdieron el control de la tierra sagrada definitivamente, y su monarquía, entre comillas, histórica, y por consecuencia su unidad racial y política. Y nunca se instaló otra monarquía para todos los bereberes. Lo que pasó en el primer tiempo, el tiempo sagrado por excelencia, como dice Mircea Eliade, explica y justifica el presente y aún el futuro de los bereberes. Otra versión insiste en decir que Sabt fue hijo de Andalus, que fue hijo de Jafet y por consecuencia nieto de Noé. De los hijos de Jafet, dice el texto, cuando se instalaron en Al-Ándalus, Andalus, hijo de Jafet, fue el primero de sus hermanos en instalarse en ella, es decir, Al-Ándalus. Se multiplicaron en ella, y cuando sus descendencias volvieron numerosas, se dispersaron. Entonces Sabt, hijo de Andalus, fundó Ceuta. Tanj, hijo de Andalus, fundó Tánger. Y Belch, hijo de Andalus, fundó Peñones, en árabe Beliunish. Cuando Al-Ándalus y la tierra de la orilla estaban conectados sin ninguna separación entre ellas. Eso ocurrió antes de la conquista de los bereberes, que hicieron al Magreb oeste, y antes de que Alejandro, el gran Alejandro de Macedonia, haya acabado el estrecho, el callejón, el Azucaqui. Según esta versión,
mitológica, los bereberes son otro pueblo que provino del este, no bajan de Sach. El pueblo autóctono, original y más antiguo no fue el de los bereberes que fueron conquistadores, sino los andalusíes que urbanizaron muy prematuramente Ceuta y su comarca. La mitología tenía como campo de trabajo primordialmente los orígenes, entre comillas, de las cosas. Y entonces se debe de deducir que el pueblo autóctono por excelencia de Ceuta y su entorno fue el pueblo andalusí. Tercero. Una segunda refundación del mundo con el diluvio, de la hermandad ibérico-norteafricana al enfrentamiento. Llegaron los bereberes de Oriente y empezaron los conflictos bélicos con los andalusíes instalados en Ceuta y su comarca, y también la península. Parece que estos fueron militarmente menos fuertes y que tendían a utilizar la inteligencia manejando el conflicto. Del lado bereber, parece también que los bereberes habían logrado rechazar a los andalusíes del actual norte-oeste de Marruecos, el fin del poblado, a la actual península ibérica. Pero el conflicto andalusí-bereber o ibérico-bereber no paró. Los de Al-Ándalus explotaron entonces sus capacidades mentales, su inteligencia, quejándose a Alejandro de Macedonia. Dice el texto, las naciones antiguas del Magreb extremo atacaban a los del Ándalus, los dañaban tanto, y los de Al-Ándalus los trataban con el engaño, y los hicieron la guerra, en la medida de lo posible, hasta el tiempo de Alejandro. Y llegó a los de Al-Ándalus, y ellos lo informaron del conflicto que tenían con los de sus significa Marruecos. Fin del texto. Como hombre sabio, justo y conquistador del mundo, este y oeste, y teniendo facultades especiales, sobre todo tecnológicas, entre comillas, según el Corán, Alejandro decidió de separar estas dos naciones en conflicto perpetuo, tal como hizo en el extremo oriente el fin del poblado este, con una presa infranqueable, de modo a impedir a los bereberes de penetrar tranquilamente en la península, tal como impidió a Gog y Magog, los corruptores, de molestar a sus vecinos. No construyó una presa por piedras, ladrillos o acero, sino que creó un obstáculo natural entre las dos naciones en conflicto, un obstáculo equivalente a su famosa presa del extremo oriente. Dice el texto. Entonces reclutó a los obreros y a los ingenieros, se dirigió al lugar del estrecho, que fue una tierra seca. Ordenó a los ingenieros de mesurar la tierra y la superficie del agua de los dos mares. Constataron que los ingenieros que la altitud de la mar grande sobrepasaba un poco la altitud de la tierra siria, es decir, oriental. Hicieron subir los países que están a las costas de la mar de Siria. Las cambiaron de lo más bajo a lo más alto. Ordenó por después de cavar la tierra que está entre Tánger y Al-Ándalus. Tánger pues, tiene también el significado de Marruecos. Entonces, fue cavada hasta llegar cavando a las montañas que están bajo la tierra. Fin del texto. Fin de la citación. No es tan difícil de ver en la obra de ingeniería ibérica norteafricana de Alejandro una reproducción de su obra en el fin del poblado oriental, al nivel del objetivo de la obra, es decir, separar de una manera seria dos naciones, una buena y otra corruptora. Esto se refiere al Alcorán. En la sura de la cueva dijeron Dhul Qarnayn en el Corán es
está identificado casi siempre con Alejandro. En verdad, Yajuj y Majuj, Gog y Magog son corruptores en la tierra. ¿Quieres que te entreguemos un tributo para que hagas entre ellos y nosotros una muralla? Dijo Alejandro. El poderío que mi señor me ha dado es mejor. Ayudadme con fuerza física y pondré una barrera entre vosotros y ellos. Traedme lingotes de hierro. Y cuando hubo nivelado las dos vertientes de la montaña, dijo, soplad. Una vez que había hecho fuego, dijo, traedme cobre fundido para verterlo encima. Y no pudieron escalarla ni hacerle ningún socavón. La obra occidental, fin del texto. La obra occidental de Alejandro Dulkarnain en el Corán, concretizada en cavar el estrecho, estaba anterior a su obra oriental. El objetivo en común era, claro, proteger de una manera eficaz una buena nación, una nación de creyentes, de una otra nación corruptora. El precio de la protección de los ibéricos andalusíes fue tan elevado, pero merecía la pena. No consultó Alejandro a ninguna persona ni a ningún pueblo, y no discutió con nadie su gran proyecto y sus consecuencias sobre la geografía y los seres humanos. Un sabio griego, entre comillas, no tiene que consultar a nadie, pero todo el mundo tiene que tomarlo por referencia. Se trata de un segundo diluvio que inundó a todo el norte de África. Un diluvio causado por las grandes obras de la ingeniería de Alejandro, no por Dios directamente, como fue el caso del primer diluvio de Noé. Alejandro, dice el mito, cavó el estrecho, hizo correr su agua del océano, a pesar de la voluntad de los países y zonas que hizo hundir. Fin del texto. Como ingeniero militar, decidió Alejandro de instalar un puente entre las dos orillas, norte y sur, que creó para establecer un lazo perpetuo entre ellas, cerca de Ceuta. Es en ella, en Tánger, es decir, Marruecos también, que había la alcántara, puente, instalada sobre la mar del estrecho, el mar del estrecho, y que llevaba a la costa de Al-Ándalus, que en todo el mundo no había otra parecida. Las caravanas y los soldados pasaban por ella, de la costa de Tánger a la costa de Al-Ándalus. Decían que su longitud llegaba a 12 millas. Fin del texto. Este puente se perdió con el tiempo, pero sus escombros, sobre todo algunos de sus arcos, aparecen a todo el mundo en los días de claridad, según la mitología. La repetición o reproducción de la historia de Ceuta de la antigüedad ceuta. Hércules, el conquistador y mago. La obra de Alejandro fue teóricamente bastante eficaz para parar o disminuir considerablemente los daños causados por los ataques de los bereberes. El estrecho de Gibraltar no constituye en efecto un obstáculo demasiado serio para frenar todo ataque proviniendo de la orilla sur bereber. Más bien, constituía un lazo marítimo o constituyaba un lazo marítimo entre las dos y permitía con una pequeña flota una posible eventual invasión bereber desde Ceuta y su entorno. Hércules, que no fue un ingeniero, sino un simple combatiente, se encargó, tal como Alejandro, de buscar la solución definitiva al peligro bereber y la encontró en la magia, una magia bien
desarrollada, equivalente por su resultado a la ingeniería de Alejandro. Decidió entonces de mantener el control de esta mar Mediterránea desde el océano. Estableció en Cádiz, en el extremo punto del estrecho de Gibraltar, un talismán eficaz de una manera absoluta. Dice el texto, el mito. Este talismán de Cádiz influyó en el mar que lo enfrentaba, de modo que nunca se vio en calma y ningún barco bereber navegó por allí, hasta que la llave del ídolo de Cádiz se hubiera caído de su mano. Hércules impidió la mar a los bereberes, lo que aseguró la península ibérica, pero como cualquier estratégico, pensaba que atacar es la mejor estrategia para defender, y lanzó una guerra preventiva en todo el norte de África, dice el texto. También se dice que cuando Hércules, había levantado este monumento, los ídolos mágicos de Cádiz, se dirigió a la tierra de los bereberes. Primero llegó a la ciudad de Ceuta, en el estrecho que sale del océano circundante, el Atlántico, y conquistó sin parar ciudad por ciudad. Fin del texto. Y así garantizó la paz y la calma de la península ibérica tantos siglos. Por fin, el gran éxodo andalusí, la Alcántara, los pronósticos y el ciervo. Desde la conquista islámica de Al-Ándalus en el año 92 de la edad musulmana, 711 de la edad cristiana, y a pesar de una fuerte presencia musulmana en la península ibérica, los musulmanes en Oriente y también en Al-Ándalus dan la impresión de que nunca fueron tranquilos por el futuro del Islam o de los musulmanes en la península. Los disturbios dinásticos, tanto en el Oriente como en Al-Ándalus mismo, la posición geográfica de Al-Ándalus, más el pensamiento y la ideología general, hicieron sentir a los musulmanes que una pérdida próxima de todo próxima de todo Al-Ándalus, territorio tan querido, es algo muy a la orden del día, lo que implicaría un grave destierro de los musulmanes siniestrados. La desaparición de la Alcántara desconectó seriamente los ibéricos de los norteafricanos, situación que heredaron los musulmanes de Al-Ándalus, que se sentían desconectados con el resto de la casa del Islam, entre comillas, de sus correligionarios del Magreb y de Oriente. Una invasión cristiana muy rápida y muy fuerte en un contexto islámico muy débil condenaría a los musulmanes a unos pogromos o una esclavitud general, si no llegan a escapar a tiempo de Al-Ándalus. Una tal invasión y una tal pérdida y fin de Al-Ándalus fueron asociados a la escatología o fin del mundo, pero la esperanza se quedó en una salvación, aún parcial, y la única manera de lograrlo es llegar masivamente a la orilla sur, lo que es imposible en el contexto de urgencia extrema, sin un puente asegurando el destierro masivo de los musulmanes. La Alcántara concretiza esta esperanza. Los geógrafos medievales relatan que, entre comillas, al comienzo de la citación, se dice que en el fin del tiempo se va a aparecer el puente e incluso que la gente pasará por ella. También dicen, la gente dice, la Alcántara aparecerá forzosamente antes de que el mundo haya sido aniquilado. Para dar más esperanza a los musulmanes desesperados en este puente de salvación urgentísima del fin del mundo, tan inimaginable o incluso imposible para la razón humana, cuenta la mitología que, entre comillas, los barcos ven esta Alcántara
Entonces toman cuidado de ella. Los relatos sobre esta supuesta vista no faltan incluso en las escrituras andalusíes. ¿Qué pasaría exactamente entonces? Ya en el siglo IV de la edad musulmana, 10 de la edad cristiana, la asociación entre el fin del mundo y el fin del Andaluz estaba claro. El Andaluz también es el fin del poblado. Y el mito lo expresaba claramente en Oriente. Una tradición puesta en la boca del profeta dice: un hombre entre los enemigos de los musulmanes en Al-Ándalus llamado Dhul Arf, a traducir en el árabe, el que tiene cola, reunirá grandes tropas entre las tribus de los politeístas, es decir, los cristianos. Entonces los del Andalus se verán incapaces de resistirle. Los que forman parte de la élite entre los musulmanes escaparán en barcos y se embarcarán hacia Tánger, entre comillas, Marruecos. Porque Marruecos se llamaba en los primeros siglos Tánger. La gente común se encontrará sin barcos. Entonces Allah, el Sublime, enviará a sus siervos y les abrirá el mar. A sus siervos y les abrirá el mar. El venado cruzará sin que el agua le cubra las pezuñas. La gente lo verá y gritará: ¡el ciervo, el ciervo, el ciervo! Síganlo. Entonces todos cruzarán el estrecho de inmediato. A partir de entonces el mar volverá a ser lo que era. El enemigo cruzará el estrecho en botes. Esto recuerda un poco la historia de Moisés y Faraón en Egipto, en el Alcorán. Un rey cristiano, sobrenatural, hombre animal, conseguiría obligar a los musulmanes a huir de su tierra. No se trata de un rey natural como los demás reyes cristianos, sino de una bestia, o, entre comillas, la bestia del fin del mundo, lo que justificaría la gran huida de los musulmanes. Este mito del hombre animal Dhul Arf, el que tiene cola, divulgado como predicción del profeta mismo, se hizo una plaza muy preponderante en la literatura religiosa islámica. Los andalusíes llamados moriscos, término que no me conviene, que no me gusta tanto, retomaron esta tradición, la incorporaron en sus pronósticos que divulgaron justo antes de la revolución de 1568-1571 y anunciaron un eventual éxodo general de Al-Ándalus en la dirección de la orilla sur, pasando por Ceuta y su estrecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jafar. La verdad es que ha sido una conferencia magnífica, muy ilustrativa y que has enriquecido con nuevas aportaciones, nuevas reinterpretaciones de los mitos islámicos que, como tú bien recordabas, pues allá por el año 1998, cuando estuviste en Ceuta, que eran las jornadas del mar, pues sí que hablaste pues de manera extensa pues de la conferencia de los dos mares, de Al-Jadir, y en los últimos trabajos que he leído tuyo y lo que también acabamos de escuchar, pues das una visión, pues lógicamente, de tantos años después, que has ido completando y enriqueciendo, y nos das una imagen pues muy distinta y muy desconocida, pues dentro de lo que es la bibliografía al uso, que tus trabajos son, como dije en la presentación, pues referentes inexcusables, pues me permiten pues ver esos mitos que son pues muy ricos, ¿no? En simbología y bueno,
creo que el último trabajo que leí tuyo, que si no me equivoco, están publicados por la Casa de Velázquez, un trabajo sobre el estrecho y sobre la visión mitológica. Me pareció muy interesante lo que comentabas de esa como si fuese un revival, ¿no? De lo que fue para el mundo clásico la llegada hasta Occidente, ¿no? Hasta las columnas de Hércules, ¿no? Hace con los musulmanes. Y hay como bien comentas también en tus trabajos, y acabas también de comentar, pues hay como un traslado, ¿no? O sea, esos límites se van extendiendo y esos mitos que en principio, ¿no?, estaban más centrados en la zona de Oriente se traspasan, ¿no? Entonces la conflicto de los dos mares ya no queda en las zonas próximas al ámbito del Próximo Oriente, sino que se llevan, ¿no? Se llevan hasta el estrecho de Gibraltar, y aquí entonces Al-Garnati, como tú bien has comentado, ¿no? Pues todos esos autores pues empiezan a referenciar lugares míticos, sagrados, que aparecen en el Corán, como esa confluencia de los dos mares y ese escenario donde aparecen una serie de episodios, ¿no? Lo curioso, y me gustaría, pues yo quiero preguntarte, lo curioso es cómo, desde tu punto de vista, como gran experto en la materia, ¿por qué piensas que desde esa idea de lugares relacionados con la inmortalidad se repiten de manera constante, ¿no? Desde Ulises, pasando por Heracles y las manzanas de oro de las Hespérides, y luego también, ¿no? Aquí donde Alguará, quiero recordar que en el siglo X, Yusuf Alguará, que es el que sitúa también la fuente de Malhayat, ¿no? Si no me equivoco, también en la zona de Ceuta, pero eso es algo que resulta llamativo y me gustaría conocer tu opinión. ¿Por qué crees que se da esa constante, ¿no? Esa constante de hablar de mitos o relatos relacionados con la inmortalidad en la zona del estrecho. Bueno, es una pregunta, José Manuel, muy precisa y muy inteligente, porque la idea de la eternidad humana se identifica siempre con lugares de Ceuta, el Estrecho y tal. No es fácil de responder, pero voy a plantear unas ideas. Es decir, que ¿de dónde proviene la eternidad humana? De Dios. Si Dios otorga la eternidad a alguien, es que Dios lo da. No que ese es un derecho del ser humano o que es normal que las personas tengan este derecho a la eternidad en esta vida, la vida mundana. Todo el mundo tiene que morir, pero algunas personas, excepcionalmente, Dios les dio esta posibilidad, como por ejemplo Al-Jader, en el Corán. Bueno, la mitología relatada con el Corán. Vale. Por ser Dios es el fin de las cosas. Dios es el punto más próximo, entre comillas, y más lejano ideológicamente en todas las religiones. Dios está cerca de nosotros y muy lejos de nosotros a la vez. Entonces, buscar Dios significa que viajar, peregrinar muy lejos hasta un punto, hasta el punto más lejano geográficamente, y viajar moralmente en tu propio corazón. Es lo que hizo Moisés, hizo Al-Jader, hizo Alejandro. Todos buscaron un punto, el punto más lejano del mundo, el fin del poblado, Al-Ma'mur. Áger al-Ma'mur, como se dice en árabe. El fin del poblado. No se puede peregrinar, buscar Dios más lejano, el punto más lejano. No hay más. El océano, el agua y tal. Por eso todas estas personas míticas habían buscado a Dios, de un lado, el absoluto, porque la eternidad es la vida absoluta, en un lugar muy lejano.
y no hay más lejano, más allá que Ceuta, Al Hayat, Belyunes, que esta zona del estrecho. Me parece que esto puede ser la respuesta a esta asociación de la idea de la eternidad de la vida humana mundana y los puntos geográficos del estrecho. Por ser el fin, no hay más, porque siempre la verdad o la cosa absoluta en el pensamiento humano tiene que ser algo muy lejos. Por eso la gente peregrina, viaja, hace el turismo religioso, moral y todo. Espero poder haber podido responder a una cuestión tan complicada filosóficamente y tan complicada sobre el plan del análisis. Sí, sí. No, de luego sí, sí, la respuesta ha sido muy clara y muy interesante. También me gustaría preguntarte, por aquella ocasión de hace ya pues casi 30 años, ¿no? Pues insistía mucho en tu ponencia, las jornadas del mar, del carácter sagrado de Ceuta. Sí. Entonces, me gustaría que me explicaras si crees, igual es una pregunta donde se mezcla lo intelectual, ¿no? Y también lo sentimental, ¿no? Si consideras que en la propia geografía de Ceuta, o quizás toda esa presencia que hubo en Ceuta de grandes sabios, de grandes científicos, de grandes pensadores, de alguna manera permeó el territorio de Ceuta y de alguna manera quizás haya elementos geográficos, la luz de Ceuta, su forma, que de alguna manera la hayan hecho especialmente propicia, ¿no? Para ser durante toda la época islámica un lugar sagrado y de santidad, ¿no? Yo lo comenté en algunas ocasiones, ¿no? Que precisamente Al-Ansari, cuando habla de Ceuta y habla de la pérdida de Ceuta, curiosamente empieza a hablar de todos los grandes sabios, las tumbas de todos esos sabios que estaban en Ceuta. Incluso en Ceuta perdura las personas más mayores, ¿no? De musulmanes de Ceuta, que comenta que durante muchísimo tiempo musulmanes que entraban desde Marruecos a Ceuta se descalzaban y besaban en el suelo de Ceuta porque lo consideraban tierra sagrada. Entonces, ya digo que es una pregunta quizás más en otro plano, ¿no? En el plano de la mitología siempre nos movemos en un plano más esotérico, ¿no? Pues si consideras que hay, ¿qué razón, ¿no? ¿Qué razón podría haber, más allá de lo aparente, para que Ceuta fuese considerada, y no sé si todavía, ¿no? En el imaginario musulmán sigue siendo vista como una ciudad sagrada? Bueno, tú ves, José Manuel, que los fundadores de Ceuta, ¿quién fueron? Los nietos directos de Noé, que es un profeta. Es decir, que ellos son los heredores legítimos de la profecía de Noé, de la sagralidad de la persona de Noé. Y esto continuó. Esto expresa un hecho. En mi parecer, en la antigüedad, es que Ceuta tiene que ser, o tenía que ser, un gran templo de los paganos mediterráneos. Entonces, cuando hubo la islamización, primero la cristianización y después la islamización de Ceuta, seguro que el pueblo de Ceuta, los cabilenios de la región, todo que fueron cristianos en la época, en el primer siglo de la conquista, habían guardado esta imagen de una ciudad tan próspera que tenía tantos templos dedicados a unos dioses mediterráneos, griegos, romanos, finicios, un poco de todo. Entonces, con la islamización, esto desapareció, pero se rehizo la mitología y se creó el mito de los hijos de Noé, y más que con el tiempo otros submitos o pequeños mitos, la familia sagrada, los Chofá, Huseiníes, Saqalín, por ejemplo,
los cementerios, los talismanes, un poco de todo. Ceuta perdió más o menos esta imagen de ciudad sagrada con 6 siglos de presencia cristiana. Pero la memoria de Ceuta no se perdió. Todavía para cualquier musulmán del mundo y para los marroquíes más, es la ciudad de la sabiduría, de la ciencia, de los grandes sabios. Ceuta medieval no es menos o puede ser más superior a Fez como ciudad intelectual, como ciudad religiosa, como ciudad de los santos también, de los místicos, de los ulemas. Es un poco así. No es sagrada en el sentido puramente mitológico de la antigüedad, no. Pero tiene un rango muy elevado, el imaginario musulmán. Porque cualquier musulmán de Siria, Arabia o Turquía puede referirse, por ejemplo, a los libros de Al-Qadiyat, o de Ibn Sabu, o de fulano, o así. Entonces, Marruecos se cita, como se dice, gracias a Ceuta. Y Ceuta gracias a Al-Qadiyat. Entonces, todo esto juega en el imaginario, no es tan fictivo como la mitología medieval, pero da a Ceuta un rango elevado a tantas ciudades de Marruecos o del mundo islámico. Sí. Es otra sacralidad, forma de expresar la sacralidad. Ahí también, y ya para terminar, tampoco quiero robarte mucho tiempo, pero sí es verdad que desde el punto de vista también, aparte de profesor, como intelectual, no sé si, por lo menos percibo con esperanza, que hay una mayor atención a la cultura andalusí. Y una de las cosas que más me sorprendió cuando te conocí pues, hace ya casi 30 años, es el interés, ese sentido de ser herederos, ¿no? Sentir que pertenecemos más allá de las nacionalidades actuales, que hay una cultura, que es una cultura andalusí, y el esfuerzo que siempre habéis hecho vosotros desde la Universidad de Tetuán y desde la Asociación Tetuán en Mir, precisamente para que no se pierda, que habéis publicado, la gente igual eso no lo conoce fuera del ámbito académico, ¿no? El esfuerzo para publicar en español, para reivindicar toda esa cultura. Entonces, yo creo que tenemos una gran deuda general, los historiadores españoles, con lo que supuso al Andaluz, ¿no? Y esa civilización, porque hay que considerarla, desde mi punto de vista, una civilización, para reivindicar esa cultura, para revitalizarla, porque efectivamente da una riqueza en cuanto a lo imaginal, ¿no? Que no tiene parangón, ¿no? No tiene parangón. Yo, cuando lees autores como Avicena, como Sorabardi, todos esos autores, leerlos es entrar en un mundo fascinante, ¿no? Ese mundo intermedio, el mundo del Malakut, ¿no? Del Batín, todo eso, me parece realmente fascinante, ¿no? Y me parece además que le da otra perspectiva, porque es una literatura, y yo, sinceramente, creo que merece mucho la pena, ¿no? El que esa tradición se dé a conocer, de alguna manera se difunda. De hecho, esta jornada de historia pues tiene precisamente ese objetivo de difundir, porque los propios ceutíes no conocen que es una cosa tan importante, ¿no? Como que Ceuta, la zona del Estrecho, fue ese lugar del Corán y de la hermosura de la caverna, lo que dice, toda la lectura, lo interesante que es esa riqueza, ¿no? De posibles matices, que al final uno va leyendo pasajes del Corán y al final va descubriendo, pues cada vez, y conectan, porque eso es la riqueza, ¿no? La virtud de los mitos, ¿no? Que son inagotables en cuanto a interpretaciones. Entonces, yo creo que esa deuda, espero que poco a poco la podamos pagando, y yo creo que en este caso los investigadores ceutíes, junto a colaboración como la tuya,
podemos dar a conocer, ¿no? Y creo que también necesitamos, amigos, referentes en este mundo que está todo, sobre todo la juventud, tan desorientada, ¿no? O sea, al decir que Ceuta fue una ciudad, hablo de Ceuta porque es lo que, ¿no? Por el marco de la jornada, ¿no? Pero podemos hablar perfectamente de Tetuán, ¿no? Tomar como referentes personales y como referentes a la hora digamos, de modelos, ¿no? De modelos de vida, pues esos sabios, ¿no? Esos sabios con esa apertura que tenían, con esa inquietud y volver a despertar, ¿no? Volver a despertar esa ciudad, esa vida cultural, esa sabiduría, me parece que es un propósito, ¿no? Y que creo que está ahí y puede ser que sea el tiempo, ¿no? Que llegue el tiempo que esos sabios, esos santos se estén reivindicando y estén, digamos, pidiéndonos que hagamos ese esfuerzo, ¿no? Te hago esa reflexión y para que tú también puedas también des tu, si puedes dar también tu visión sobre lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, por lo que se trata de la cultura andalusí, en mi opinión, al andaluz no se perdió. Muchos musulmanes dicen, árabes, que al andaluz se perdió con la conquista de Granada en 1492. En mi parecer, al andaluz no se perdió. Andaluz está donde fue, donde era, perdón, en la Edad Media. No cambió de lugar, está todavía ahí. El pueblo andalusí todavía está ahí, una parte de él. Bueno, había cambiado de lengua, vale, de cultura, de religión, de tantas cosas con el tiempo, vale. Pero todavía está ahí, no se perdió, porque no se vaporizó al pueblo andalusí. Otra parte, puede ser la mitad, la mayoría, la minoría, no sé, se escapó o se instaló en el norte de África y en otros puntos del mundo, de Bosnia, Turquía, Estambul, Mali, Egipto, un poco de Siria, Beirut, todo esto. Entonces, al andaluz se propagó, se extendió y se extendió humanamente. El pueblo, con la dispersión, vive en muchos puntos. La cultura también. Se hizo una divulgación mucho más grande. La música, el dialecto, tantas cosas. Y hasta hoy en día la cultura andalusí oficialmente está protegida por la Constitución de Marruecos como componente de la cultura marroquí. Entonces el andaluz no se perdió. Los descendientes de los andaluces se quedan, tanto en el norte de África como mayoría y en la orilla norte, en España, como minoría, o no sé exactamente lo que es, no se perdió. Entonces, si estamos trabajando esta cultura andalusí de Marruecos, el Marruecos andalusí o al andaluz marroquí, para nosotros estamos trabajando nuestra identidad. Nos encontramos felices, tranquilos, bien dans notre peau, como dicen los franceses, tranquilos en nuestra identidad y cultura. No es algo que hemos importado, no. Es algo que hemos heredado de nuestros antepasados y que nos da una cierta, no digo una cierta gloria, prestigio, un poco de todo. Es decir, que somos heredores de una cultura universal, una cultura que dio a Ibn Zohr, Ibn Tufail, a Averroes, a fulano, los grandes ulemas del Islam que todavía se imponen en el pensamiento religioso islámico, a los lingüistas tan grandes que se imponen a los lingüistas modernos que tienen que leer sus libros para decir fulano el cordobés, fulano de Málaga había dicho esto, tal. Entonces es nuestra cultura y estamos tranquilamente trabajando para ella y esto constituye verdaderamente la alcántara
que está perdida, que tenemos que buscar. El gran lazo entre la península ibérica, España y el Marruecos. Y estamos aquí para trabajar la cultura, que significa trabajar la paz, trabajar la vencidad, la buena vencidad entre estos dos pueblos que son condenados a vivir, a convivir, que lo quieran o no lo quieran. Estamos condenados a vivir mutuamente en un marco de respeto mutuo, del entendimiento, de muchos valores humanos positivos. Por los santos, me recordaste yo visité Ceuta cuando tuve 18 años, cuando tuve mi primer pasaporte. Antes nunca pude visitarla por otras razones. Y lo primero que me chocó, entrando en Ceuta por Tarajal, es una cúpula de un santo, porque tenía la intención de que Ceuta, como ciudad musulmana, se perdió 100% y ya, es una ciudad de iglesia española que habla español y nosotros somos marroquíes, no tenemos nada de común con ellos, pero me encontré delante de una cúpula. Y cuando me voy a Marrakech, créeme que cada vez visito la tumba de Al-Qadi Ayyad y rezo para él como gesto simbólico. Y cuando paso a Tetuán me recuerdo que unos dos santos, que los santos fundadores de Tetuán, que todavía tienen sus cúpulas en Tetuán son Sidi Abdulkader Chavir, el granadino, que tiene su cúpula, su zahuía cerca de Bab el-Okla, y otro que tiene su cúpula cerca de la Facultad de Ciencias, a 1 kilómetro, que es Sidi Abdullah al-Fajjar de Ceuta. Entonces es una cultura mutua, en común, una mezcla entre Al-Ándalus, Marruecos, todo esto, España, Marruecos, que es una riqueza. Podemos trabajarla para construir la paz, el bien, la cohabitación positiva, fructífera para ambas partes. Podemos, si somos locos, trabajar conflicto. Sí, pero espero que la visión de los intelectuales sea siempre el trabajo de la paz, de la buena cohabitación y que puedan siempre explotar esta cultura en común, este alcántara intelectual y simbólica para construir el futuro, un buen futuro. Muy bien. Pues me parece que es lo que acabas de decir, que es un colofón perfecto para despedir tu ponencia y para, bueno, como mensaje que queda, que une el pasado con el presente y también, lógicamente, el futuro, ¿no? Un futuro que, como bien has comentado tú, pues tiene que ser un futuro de respeto mutuo, de entendimiento, de diálogo, de reconocimiento en uno en el otro, de sentirnos todos copartícipes de una cultura común y de un reconocimiento, como digo, sincero de corazón, ¿no? Entre amigos, ¿no? Entre amigos como pueblo, pero también, afortunadamente, también ya en un plano más personal, ¿no? Entre personas que compartimos unas mismas inquietudes científicas e intelectuales. Así que ha sido un placer. También. Estoy convencido que vamos a seguir colaborando juntos entre la Universidad de Tetuán, entre tu persona y otras personas que queremos también mucho, como el profesor Benabú, que os mandamos un abrazo fuerte desde Ceuta y que te agradecemos de manera muy efusiva pues tu participación, tu ponencia y bueno, te emplazamos a seguir pues eso, el diálogo que nunca se ha perdido, pero que ahora se ha vuelto a revitalizar. Un abrazo y un abrazo. gracias. Igualmente digo lo mismo
digo lo mismo, un abrazo y te agradezco tanto, José Manuel. Hasta la próxima, inshallah.